Mentira. ¿Estamos? No tuve problema. Bienvenidos al CARI, tanto los que están presencialmente como los que nos siguen por Zoom. Saludar a Ramón, nuestro vicepresidente, nuestro expresidente Pilo Bordón, que ahí los veo conectados. Y hoy vamos a estar hablando en este seminario sobre Argentina y la crisis del sistema internacional. Un seminario organizado por el Instituto de Seguridad Internacional de Asuntos Estratégicos de CARI. Gracias, Fabián. Gracias a Lila, nuestra secretaria general, que también estuvo involucrada muy activamente en la organización. Y que es un tema amplio, pero necesario, porque estamos en una época de cambio, de transformación, de enorme incertidumbre, donde hay que plantearse los grandes temas y hay que hacerlo desde distintas perspectivas, como vamos a hacer hoy, siguiendo la tradición del CARI con pluralismo, y vamos a tener espacio también para un debate entre todos nosotros. Muchas gracias a los speakers, a nuestros invitados, que creo que Fabián ahora los vas a presentar. Y nada, espero que sea una sesión de mucho debate, intercambio de ideas, y que podamos sacar alguna conclusión pensando estratégicamente de dónde nos tenemos que posicionar como país. Fabián. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, saludos a los presentes, a los que están en Zoom. Veo a la vicepresidenta, veo al former president Pilo Bordón, ahí con su biblioteca, así que mis saludos a todos. Esta es una iniciativa de Lila que, Embajador Sánchez. bueno, yo recibí por vos. Triángulo de contacto, después hacemos el gráfico de contacto. Y la verdad que inmediatamente le dije que sí, porque son dos personas, las que me mencionó, después se sumó. Acabamos de descubrir que fuimos compañeros en la UBA con Diego. Somos de los primeros mohicanos de ciencia política de la UBA, sobrevivientes. Pues salimos bastante bien, parece. Los nombres que me dijo Leo, che, si estamos pensando en organizar algo con Manuel y con Juan Carlos. Y son dos personas que yo respeto y admiro mucho, primero por su don de gente, por su conocimiento y por su trayectoria. Son gente muy humilde, ¿no? Uno se va enterando de sus carreras en las comidas, en alguna anécdota, ¿no? Y han recorrido un espinel, la verdad que impresionante, y han estado presentes en momentos importantes de nuestra política exterior y son un ejemplo de la calidad de algunas de las burocracias profesionales de la Argentina, como son las Fuerzas Armadas, como es el Servicio Exterior de la Nación. Son de las dos cosas que no terminaron de ser destruidas en las últimas décadas, digamos. No lograron destruirlas del todo, digamos, ¿no? Cosa que habla de su resiliencia. Así que me parecen dos personas que tienen toda la experiencia de la policy, de eso a veces hay que bajar la teoría o hay que bajar las grandes ideas a la tierra, y son personas por lo demás calificadas. Y lo de Diego, bueno, si es politólogo de la UBA, de mi camada, es excepcional. Pero más allá de eso, leyendo su currículum, bueno, una experiencia en temas de Japón, de Asia, la verdad que nos hace mucha falta, porque estamos en la zona de influencia de Estados Unidos, pero tenemos que comerciar con todo, digamos, ¿no? Vamos a tener que desarrollar un delicado equilibrio, como lo hicimos bastante bien durante la Guerra Fría. La Guerra Fría siempre tuvimos con Estados Unidos, a veces medio escondidos, otras veces más eufóricos, siempre, nunca cruzamos ninguna línea roja, y al mismo tiempo nunca rompimos con la Unión Soviética, comerciábamos. O sea, Argentina tiene alguna experiencia en navegar a dos aguas. Y este momento es muy especial, porque me parece que estamos en un momento revolucionario, que es salir de 80 años de intrascendencia estratégica, ¿no? Hay mucha gente que lo enoja eso,
por razones ideológicas, le gusta vivir en un tupper, o hace negocios en el tupper, ¿no? Hay mucha gente que hizo muchos negocios viviendo en un tupper. Termino. Y otra gente que no lo puede creer, que le gusta, pero dice, no, esto no puede ser, es mentira, no somos relevantes. No somos los más relevantes del mundo, pero somos mucho más relevantes que en los últimos 80 años, no cabe duda, ¿no? Y creo que Estados Unidos está dando ejemplos con el swap, con la intervención de monedas, con reiteradas reuniones entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente argentino, digamos, que ya se transformó casi en una reunión semestral. Y por lo tanto creo que tenemos que gestionar muy bien esta trascendencia, con moderación, con prudencia, sabiendo que hay que adaptar a la redundancia política. A veces habrá gobiernos un poquito más ojos con Estados Unidos, menos ojos. Y creo que en este clic mental que tenemos que hacer de pasar del tupper al mundo, es muy importante la visión de estos tres expositores. Así que, si les parece, comenzamos con Manuel. Tienen todos el currículum a disposición, digital, no me voy a leer todos los currículums porque además son injustos, porque serían 7 páginas de currículum cada uno, pero son 2 personas de excelente trayectoria en el cuerpo diplomático, y Diego, mucho más joven, pero también de destacadísima trayectoria. Manuel, por favor, la palabra es tuya. Muchas gracias, ante todo, por tu exagerada elogio en la presentación, por lo menos en la familia que corresponde. Se me ha pedido, que no encajaba en mi idea inicial del enfoque, que recuerde una frase de quien fue mi primer abogado, perdón, de quien fue mi primer cliente cuando yo empecé a ejercer como abogado, que era el barón de Senayer. De esa manera conseguí evitar las 3 P. Y el barón de Senayer solía decir que la democracia no es el camino al progreso, sino su resultado. La frase en sí misma ya condensa toda una visión del mundo y de quienes deben traer el progreso. Yo creo que eso no es así, pero además creo también que hay un gran error en la concepción de la democracia, que para mí es una palabra sin sentido si no va acompañada de un adjetivo. Tenemos democracias de masas, tenemos democracias socialistas, tenemos democracias representativas, tenemos democracias, hasta democracias monárquicas, que no se le hubiera ocurrido en el propio Kant. El tema es que si ustedes analizan, nosotros analizamos, claramente las democracias han sido exitosas cuando han tenido una horma oligárquica, cuando han sido aplicadas por pequeñas comunidades, Grecia, Roma, y hayan tenido una horma, han votamos todos, pero todos los gentiles, todos los patricios, todos los propietarios, ese todo se está ya por sí acotado a gente que tiene intereses muy concretos según la cultura. Por otra parte, ya en la extensión del Imperio Romano, el propio Julio César se dio cuenta de que había que darle un carácter mucho más ejecutivo al gobierno de Roma, que estaba en manos de los 30 y tantas familias del patriciado. Y bueno, cruzó el Rubicón, como todos sabemos. Empezó una tarea de reforma del Senado y terminó acuchillada, como era lógico. Recién en el 200, Caracalla extiende la ciudadanía a toda la península islámica y, oh maravilla, empieza a declinar
el funcionamiento de Roma. Es decir, la democracia, aunque parezca que por sí misma define una situación, no es tal. De repente se encaja en un sistema de límites, de contrapesos. Voy a evitar todo el capítulo de Churchill y la democracia inglesa y cosas por el estilo, que nos llevaría demasiado tiempo. De modo que el progreso necesita, en un punto del progreso se necesita la democracia, pero si la democracia no tiene una norma de contención de acuerdo a la cantidad de población bajo la cual tiene competencia, empiezan los problemas que vemos en el mundo contemporáneo. Esto es muy polémico, lo dejo para otro momento, porque ahora hay una versión en Estados Unidos, un meme casi sería Might is Right. Eso es cierto y es falso. Yo creo que el poder está en la suma, en el nacimiento del sistema. Es el poder el que establece un sistema y dentro de ese sistema el abuso o el exceso de poder es un pecado grave, es un pecado insalvable. Entonces nos coloca ya entre estas dos posiciones la búsqueda del poder suficiente para mantener el orden en un espacio determinado, que hoy por hoy es global, y el intento de mantenerlos bajo la ley. Otra cosa también importante, me parece, para esta primera reflexión es la seguridad. La seguridad, como ustedes saben, tiene un gran contrapeso con la libertad. Primero, la seguridad no es gratis, la seguridad depende de la capacidad económica y de los medios del país que trate. Y en segundo lugar, bueno, la seguridad y la libertad hacen un juego de suma cero. En China hay una gran seguridad, pero si acá pusiéramos el reconocimiento facial en las calles, yo creo que habría un gran movimiento. Se montaría un gran follón. Yo me tomé unos puntos para hacerlo todo más breve, pero no recordé que nos veo bien. Además, después lo van a ir explicando seguramente Juan Carlos y Diego. El mundo se ha vuelto económicamente mucho más interdependiente. Las nuevas formas de poder, de hecho, poder factual, han alcanzado a conmover, a hacer trastabillar. ¿Cómo te va? ¿Vos sos la guapa? A trastabillar el sistema democrático. Les recuerdo una cosa que siempre recuerdo porque es evidente, pero ahora se ha vuelto a reproducir con la cuestión de las tarifas. En Estados Unidos, cuando el partido, el partido 7, no, el Tea Party. El Tea Party se decidió a cortar los aumentos, a cortar con los aumentos de la capacidad para endeudarse. La negociación fue dura, venció el plazo con el cual contaba el Ejecutivo y no más pagos. Hasta ahí todos eran muy machos. Obama, lo del Tea Party, toda la justa era... Hasta que una pequeña organización que se llama Standard Poor's y otra que se llama Moody's le bajó medio puntito a la tasa. Al día siguiente resolvieron el problema.
Entonces ahí quien tiene el poder, bueno, yo diría que lo tiene Standard Poor's and Moody's, no el presidente de los Estados Unidos. Él tiene el poder para apretar un botoncito que nos podría llevar al desastre, pero como nos podría llevar al desastre, creo que le tienen cortado el dedo. Eh, Creo también que, por cierto, Exordis, que aún hoy el armamento nuclear de primer nivel, este temor a que nos destruyan por un conflicto ajeno, que en el caso de la Argentina no es ajena, porque, bueno, tenemos a China, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Hezbollah, chicos, no nos falta nada. Eh, el caso en concreto es que Argentina está metida en el medio de ese conflicto y ese conflicto no se va a dar, creo yo, en la última instancia de una confrontación nuclear suicida, pero sí se va a dar en lo que estamos viendo. Ganancias, ganancias de espacio a través de movimientos como los mapuches, como los rusos del Donbass, en fin, de movimientos del lugar que introducen la noción de conflicto y avalan el ingreso, eventualmente o no, de otra potencia. Estamos entonces en un momento cercano al peligro, aunque no haya una destrucción. La escalada de este conflicto entre capitalismo, no sé cómo calificar a Putin, diría yo, populismo o algo por el estilo, y, y en América Latina tal vez podríamos hablar de indigenismo. No en el caso de Haya de la Torre, pero sí en el caso de que se ha producido en los últimos años, a partir de Chávez, una enorme ampliación de la base electoral indígena en América Latina, sobre todo en la zona del Café, Bolivia, etcétera. Eso es un cambio de política importante. Eh, La seguridad entonces se debe a ciertos factores. Primero, la capacidad económica. Segundo, la voluntad de poder, que militarmente algunos denominan supremacía moral, vale decir, la determinación a ganar a cualquier precio. Y la calidad de la doctrina. Son tres factores decisivos, independientemente de que haya otros, y hasta ahora hemos venido distinguiendo entre el armamento, la capacidad militar real, operativa, y la capacidad militar, digamos, de stock. Se pueden tener 1000 bombas con que tenga dos suficientes. También, si ustedes observan en el conflicto con Ucrania, Rusia envió un supersónico y todos dijimos acá se desata la gran hecatombe. Pero resulta que no envió ninguno más. Y ahí es donde se conecta el nivel de la economía rusa con la capacidad de andar dispersando armamento altamente sofisticado, altamente costoso y en el cual depende además de la capacidad, la cooperación de otros países. Eh, en el siglo XX ocurre, además de los hechos que todos conocemos, de la gran confrontación entre el
el marxismo, el capitalismo y fascismo, distintas formas de fascismo. Yo distingo entre el fascismo, el nazismo y el falangismo. Eh, Se produce, digamos, la gran masacre en el final de la Guerra Civil Europea, como lo llamaba Hobsbawm. Ese final deja pendiente a un solo Estado, que es España, la vieja línea del eje. España no era parte del eje, en realidad fue una de las condiciones por las cuales el eje no pudo lograr llegar a Inglaterra. Eh, pero ideológicamente era un Estado, digamos, que seguía el orden de la Iglesia, eh, el orden de la Rerum Novarum, que ciertamente no es capitalista, en virtud de lo cual llegaron a un punto de gobierno tecnológico y de cruce con el poder de la Iglesia que viene retrocediendo progresivamente en el siglo XX. Pero en el siglo XXI ocurre, a principios de los años 90, ocurre un fenómeno realmente importante, interesante, y es que con el triunfo del capitalismo, al cual llega por una gran flexibilidad, el capitalismo pasa de ser capitalismo personal, de ser el capitalismo transnacional, a ser el capitalismo global. Es una definición totalmente contraria al capitalismo personal. Aumenta enormemente la interdependencia de los diferentes estados. En primer lugar, Estados Unidos, caso de las tarifas, y limita enormemente también la capacidad de los presidentes para tomar decisiones drásticas, aún con sus enemigos más declarados. Para Estados Unidos sería el caso de China. Previo a eso se da en el nivel filosófico lo que se llama la muerte de las tres muertes del yo. O sea, se va destruyendo la noción del individuo y de la espiritualidad de una forma progresiva. Primero viene Nietzsche y le dice que Dios ha muerto. Dios está hecho a la imagen del hombre. Si Dios ha muerto, el hombre ha muerto. Y en consecuencia queda flotando la idea de un nuevo hombre que no se sabe bien cómo se baja a tierra. Luego viene Marx y le dice, bueno, escúcheme, usted no piensa lo que usted cree que piensa, usted piensa porque es un sirviente de la superestructura de una determinada red de intercambio y producción de bienes y servicios. Y luego viene Freud y le dice, no, usted ni siquiera dice lo que dice, porque en realidad quien le dicta lo que dice es el inconsciente. Cuando uno ya está arrastrándose por el piso después de estas tres hachazos recibidos, viene Einstein y le dice, todo es relativo. Y después de Einstein viene encima de Derrida y le habla de la estructuralidad de la estructura. Vale decir, la estructura no se apoya en un absoluto, sino que la estructura se mantiene en sí misma en cuanto al orden, la estabilidad que le da. Esta es la base del pensamiento teórico en el que nos lleva a esta situación, como dice el bueno de Thomas Friedman, de Policeno. Una situación en la cual uno realmente no sabe de qué calidad es ese barro en el que estamos todos arrastrados, ¿no? Como diría. La realidad también nos indica que el avance de la ciencia, que ha recibido más fondos por una guerra que no se libró en el fondo, hace que se haya avanzado enormemente tecnológicamente en la
en la confrontación entre los países. Me extraña mucho que no ningún presidente haya muerto por un desarrollo de un dron nanotecnológico con la forma de un bichito, aunque hay otros medios también. En fin, en suma, estamos entrando en un momento, como decía Boffre, con la doctrina de ayer y las armas del mañana. Y cuando uno pelea con la doctrina de ayer y las armas del mañana, puede haber un sinnúmero de víctimas, porque no se contempla el plus, el multiplicador que la ciencia le da. Todavía ni siquiera hablemos de inteligencia artificial. Esto es interesante verlo porque si ustedes observan, se criticó mucho a Milei, ahora hablo a la Argentina, se criticó mucho a Milei porque Milei, a diferencia de otros presidentes, lo primero que hizo no fue ir a visitar al español o al uruguayo o al brasileño, lo primero que hizo se fue a ver a los empresarios. Fue a Davos, fue al rabino este tan famoso cuyo nombre no me entra, y fue a ver a los chicos de Silicon Valley, a hacerse amigos de Elon Musk, en fin. El tipo fue directamente al cuarto nivel de análisis. ¿Qué es el cuarto nivel de análisis? Cuando uno analiza una teoría, cuando uno analiza un tema, por ejemplo, la vida de Rosa, se maneja en el primer nivel de análisis, que es lo personal. El resto solo importa en cuanto ha incidido en la vida del personaje. El segundo nivel de análisis sería el corporativo, cuando, por ejemplo, un libro del gran historiador norteamericano habla de las Fuerzas Armadas Argentinas y la política. No me pregunten el nombre, está perdido en mi biblioteca. Este es el segundo nivel, es el nivel corporativo, que tiene otros agentes y otros focos de atención del primero. Y luego está el nacional, evidentemente, la política nacional, eso estamos todo el día pendientes de ellos. Y en tercero lugar está el internacional. Bueno, ahora tenemos un cuarto nivel, que es el nivel global, que incide a través de distintas transversalidades económicas, financieras, militares, culturales propiamente, en la política de exterior de todos los países. En ese cuarto nivel, a ese cuarto nivel se ha dirigido automáticamente Milei. Y todos sus pasos desde entonces están en ese cuarto nivel del globalismo. Si ustedes lo analizan, el tipo no ha perdido el tiempo en ninguna visita de Estado, no ha cambiado el hombre. Él ha ido a los que tienen la manija. Y bueno, en ese sentido tuvo una cierta pérdida cuando Elon Musk se retiró del gobierno de Trump. Eh, este es otro de los componentes que añade confusión a la situación actual. Y hay que distinguir en esta situación el cambio de sistema del cambio cultural, porque el sistema más el poder es determinado, perdón, por la cultura. En todas las guerras con los islamistas no son por mero poder, son por cultura, por razones culturales. Y ahí en el fondo de muchos de los reclamos por los cuales son focos, digamos, latentes de poder, de guerra, de conflicto, que están basados en una razón cultural. Y como decía el caballero Huntington,
lo esencial para distinguir a las culturas es la fe, la religión. Además, todo conflicto religioso no tiene solución si no hay un Estado que encarne al orden religioso del cual uno de los países está encarnado. Todo esto es, yo diría, una de las formas del conflicto. La caída de Occidente, que tiene muchas razones estructurales, como la caída de la natalidad, la baja de la natalidad, o sea, podemos considerar que los blancos nos estamos suicidando unos a otros todos los días, esperar, en tanto no tengamos una tasa de crecimiento demográfico superior al 2. Y hace muchas décadas que no lo tenemos. En consecuencia, nos estamos yendo. Al estarnos yendo, estamos siguiendo políticas que nos defiendan en la vejez. Vale decir, políticas militares que prescindan de los soldados. Claro. Políticas militares que no devuelvan cadáveres. Esta es una enorme limitación para el presidente de los Estados Unidos. Peor aún es para todos los gobiernos europeos que durante los últimos años de la posguerra, cuando dejaron de ser un campo de espionaje galopante, se convirtieron en sobrevivientes bajo el paraguas militar norteamericano. Ahora tienen el problema de que algunos tienen que llamar a la conscripción, viendo que en Rumanía se han quedado sin soldados, sin combatientes. En una palabra, tiene mucho sentido eso que dice en La Nación, está el artículo Thomas Friedman del Policen. Muchos de nosotros somos politopos. En una ciudad tenemos doble nacionalidad, tenemos una casa en otra parte del país, en otro país. Nuestra vida transcurre en más de un país y eso debilita naturalmente el sentimiento patriótico de quien está ahí porque entiende mejor el problema desde las dos puntas. El problema en sí es un problema de la globalización que ha estado bastante mal entendido desde el comienzo. La globalización no comienza con la caída del muro de Berlín. La globalización comienza con Cristóforo Colombo descubriendo América. Es cuando toma carnadura realidad, Magallanes, Elcano, carnadura realidad que el mundo es un globo y que se puede... Esa es la globalización a vela, que permite el intercambio de objetos valiosos, transportar algunos cañones, tal vez algunos caballos, sobre todo soldados, y que convierte cualquier cruce transoceánico en una gran aventura. A fines del siglo XIX tenemos la globalización a vapor, que evidentemente ya convierte a la Argentina en una potencia, porque podemos exportar ganado, podemos exportar, se llamaba el frigorifique, el barco. No me puedo olvidar porque me bocharon por esto en el ingreso. Sí, el frigorifique y granos, etcétera, etcétera. En consecuencia, yo diría que Argentina además ha sido un país que ha ido funcionando a la marcha de la globalización. Es curioso, pero tendemos a negar el hecho de que de que Argentina ha ido siempre globalizada y siempre interdependiente. Ha tenido la libertad de elegir sus dependencias, pero ha sido siempre interdependiente. El problema se multiplica con el Big Bang, que convierte a los tres grandes mercados financieros que existían de banca de inversión, en
una rueda que va girando al mundo, donde los valores se van moviendo a 24/7. Entonces, cierra la banca en New York, abre en Londres, cierra en Londres, abre en Tokio, cierra en Tokio, abre en New York. Esto multiplica el giro de los fondos financieros. Y al multiplicar el giro de los fondos financieros y en un estado en el que, en una situación en que hay incertidumbre, pero no hay guerra real, lo que hace es que esos fondos van más bien a la competencia científico-tecnológica. Entonces, lo que ocurre es que tenemos un mundo que ha pegado un salto brutal en esta materia. Y recordemos, las dos bases de la globalización eran, en definitiva, la capacidad económica, financiera en este caso, y con la capacidad militar, bueno, y la teoría eléctrica. No sé cómo voy el tiempo hasta acá. Yo veo la cara de Juan Carlos que me mira afilando cuchillos. Juan Carlos ya cerró los papeles, la carpeta. Bueno, esto da para mucho. Si entramos en el campo del análisis filosófico, los paradigmas que han ido avanzando sobre el individuo, sobre la religión, sobre las libertades clásicas. Si estudiamos el avance de la ciencia, su comprensión yo diría que hemos pasado de la época trascendentalista a la época racionalista y ahora estamos en plena época relativista. En una época relativista es muy difícil, en definitiva, ponerle un marco al futuro inmediato. Pero eso toma un par de casos. Sigan en este canal que va a ser el mejor. Muy bien. Interesante en el CARI escuchar filosofía. No es muy usual. Me gustó eso, Nietzsche, Marx, Freud. Te lo voy a robar, Manuel. Está bueno. Especialmente lo voy a usar con los marxistas. Queda poco, pero lo voy a usar. Juan Carlos, adelante. Bueno, ante todo, muy brevemente, gracias, Tita, por haber facilitado la organización de esta reunión. Gracias, Francisco, por presidirla y a su organización. Y a Fabián por tus generosas palabras basadas esencialmente en la amistad que nos une. Yo voy a hacer un poco de teoría para poder aterrizar sobre la realidad política de nuestro tiempo. Y lo voy a hacer porque me parece casi indispensable para poder entenderla. Y voy a comenzar mencionando que un gran pensador anglosajón, Ian Morris, dice que las fuentes de energía al alcance de una sociedad son las que determinan los límites de los tipos de valor que predominan en esa sociedad. Es decir, vincula el tipo de energía existente o predominante con los valores que rigen en esa sociedad. Otro grupo de pensadores dicen que sí, que esto es cierto, pero que además está la biología y que la conformación demográfica de una sociedad es la que en definitiva influye en gran medida para modelar los valores que predominan en esa sociedad. Y finalmente están aquellos, de los que me incluyo, que consideran que el paquete tecnológico predominante es el que tiene un peso muy importante en la conformación de la organización social para el trabajo y que es esta la que en definitiva termina modelando los valores que predominan en una sociedad. En definitiva, mirando las cosas de una visión un poco más amplia, podríamos decir que la tecnología, la energía y la biología, de alguna manera, cuando estamos hablando de la estructura demográfica, es el tríptico que condiciona la organización social de una sociedad. Y es
el tríptico también, al condicionar a la organización social, condiciona los valores que hacen que esa sociedad pueda funcionar, pueda reproducirse y pueda mantenerse en el tiempo. Ahora, respecto de cada sociedad individual, la estructura final está dada por este tríptico y además por los juegos de poder internos a esa sociedad. Ahí tomo algo de lo que ha mencionado Manolo, ¿sí? Sin el juego y el ejercicio del poder no hay en definitiva ningún factor que termine de modelar la estructura de una sociedad. Y cuando se tiene esa estructura, se tienen al mismo tiempo los valores que predominan en ella y que permiten que esa sociedad se reproduzca y se mantenga en el tiempo. Esta visión era válida mientras la humanidad consistía en sociedades aisladas y poco interrelacionadas entre ellas. En la medida en que ahí podemos retomar algunos de los pensadores modernos más de moda, en la medida en que se consolidan las tendencias demográficas actuales, la prolongación de la vida, la expansión del número de habitantes, cambia esta situación. No hay sociedad que pueda estar contenida dentro de sí mismo, sino que resulta necesaria la expansión hacia afuera. Entonces, la expansión hacia afuera genera interrelaciones entre sociedades que están condicionadas por todos estos factores que hemos mencionado, pero también en gran medida por el factor poder. Y esto termina llevando a que surja un sistema internacional donde este conjunto de interrelaciones expresa una realidad permanente que solo se modifica cuando alguno de esos tres grandes factores que sirven de estructura a la constitución de una sociedad se modifica. Quiero dar ejemplos. Y acá vuelvo un poco a lo de Manolo. En un primer periodo, estos problemas de expansión de sociedades y de superestructuras se resolvían mediante la fuerza. Es decir, la guerra, la conquista, etc. Sin embargo, descartada la guerra como, mecanismo apto para asegurar la expansión y la permanencia en el tiempo de una sociedad, caemos inevitablemente en la necesidad de la creación de sistemas globales que acompañen estos procesos y que permitan que estos procesos se desarrollen de manera eficiente. Quiero dar ejemplos. El primero es obvio, la globalización del paquete tecnológico basado en la energía de vapor y en la abundancia de mano de obra. Esto permitió el surgimiento de la producción masiva de manufacturas y al mismo tiempo una demanda masiva también de insumos, esencialmente materias primas, para poder alimentar esas industrias. Más allá de las fronteras, y también más allá de las fronteras era necesario poder ir para dar lugar a la colocación de producciones de un nivel muy elevado que estaban permitidos por la aparición de nuevas tecnologías muy eficientes en la producción a gran escala. El Reino Unido lideró este proceso y así creó un sistema global que podemos decir es la primera globalización de la era moderna. Como producto de esto, el mundo habló inglés, las distancias se midieron en millas, los pesos se calcularon en toneladas británicas y se multiplicaron los acuerdos de libre comercio y la colonialización de aquellos lugares donde había capacidad de poder suficiente como para imponer el dominio colonial. El segundo ejemplo, también lo mencionó Manolo, es lo que surge inmediatamente después de la implosión de la Unión Soviética. ¿Qué es lo que sucede? La implosión de la Unión Soviética coincide con la generalización de un paquete tecnológico muy distinto al anterior. De un paquete tecnológico que está caracterizado, yo diría, por la apertura a la era digital. Internet, los sistemas telefónicos satelitales, la aparición del celular
la aparición de servicios digitales de todo tipo. Este es un mundo totalmente distinto al que conocíamos en el pasado. Es decir, hay un corte muy importante y es un corte que representa, que está caracterizado no solo por la aparición de nuevas tecnologías, de nuevos productos, sino también por una alteración muy grande o por un cambio muy importante en las formas de vida. Y esto trae a su vez también cambios importantes en las estructuras de valores que predominan al interior de cada sociedad. Es decir, este es un proceso sumamente dinámico, pero como es un proceso nuevo, también requiere de nuevas reglas. Requiere de un nuevo sistema que permita que la permanencia en el tiempo, la reproducción, la ampliación de este sistema se pueda desarrollar en forma eficiente. Estas reglas exigen garantía a las inversiones de gran tamaño para poder alcanzar niveles de producción que satisfagan demandas globales, grandes libertades de movimiento financiero para poder atender los requerimientos de esas inversiones, proteger las invenciones y abrir mercados y hasta el punto de llegar a la existencia de mercados de carácter global. ¿Cómo se concreta todo esto? Bueno, esto en definitiva se concreta en lo que fueron los acuerdos de Marrakech. En 1990, después de la ronda Uruguay de negociaciones en la GATT, surge la Organización Mundial de Comercio. Con la Organización Mundial de Comercio, reglas totalmente nuevas para atender no solo el comercio de bienes, sino además el comercio de servicios, porque estábamos pasando de una sociedad de bienes a una sociedad de servicios. La mejor demostración de ello es la pérdida global que tiene el sector manufacturero en toda la economía mundial. De más del 35% que fue antes de lo que fue en los años 80, hoy las manufacturas no llegan a ser más del 12-13% del Producto Bruto Mundial. Es decir, ha sido el mundo de la manufactura, el mundo de los bienes de consumo, ha sido reemplazado por el mundo de los servicios. Y a este mundo hay que darle forma para que pueda funcionar. Ahí están los acuerdos de Marrakech. Están los acuerdos de Marrakech con todo ordenando el comercio internacional de bienes, pero abriendo también la puerta al ordenamiento del comercio de servicios. Está la aparición o la consolidación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la propiedad industrial, y la consolidación de todos los sistemas de garantía de inversiones y de protección de inversiones que apuntan, entre otras cosas, a proteger no solo las inversiones, sino también las invenciones. Y así en este proceso, donde una llave esencial es la eliminación de las barreras al comercio, tanto de las barreras tarifarias como de las no tarifarias, el ordenamiento de las reglas, los subsidios, las subvenciones, etc. También es necesario buscar elementos adicionales que faciliten una expansión mayor del comercio mundial. Y en la etapa, si ustedes la ven, en que se multiplican los acuerdos bilaterales de comercio, se consolida y se amplía la Unión Europea, se consolida el EFTA, surge el Mercosur y aparece el NAFTA, completando este cuarteto de grandes organizaciones regionales que complementan esta estructura global de comercio de bienes y de servicios. Ahora bien, todo este sistema creado, lo diría, insisto, a partir de Marrakech, hoy está en crisis. Hoy está en crisis. La OMC está paralizada. La Unión Europea, después del Brexit, recibió un gran sacudón y hoy está siendo discutida desde adentro mismo. El NAFTA tuvo que ser reemplazado por una serie de acuerdos bilaterales interrelacionados que tienen un impacto comercial mucho menor de lo que tenía originalmente el NAFTA. Y el Mercosur, ya lo sabemos, está en plena crisis. Entonces, cabe hacerse un par de preguntas.
Primero porque ha dejado de funcionar este sistema. Y acá creo que hay algunas respuestas que son relativamente evidentes. Dejó de funcionar porque dejó de ser funcional a aquellos que lo crearon o a aquellos que lo impulsaron. Y la mejor demostración de ello fue la aparición de Trump y la liquidación de Trump o los esfuerzos de Trump para terminar con todo este sistema. Muy claramente lo hemos visto, por ejemplo, en cuanto al funcionamiento de la OMC y de todas las reglas que funcionaban en torno a esta organización. Lo hemos visto en la liquidación del NAFTA, lo hemos visto en tratar de volver atrás en un proceso de expansión de las empresas norteamericanas hacia el resto del mundo. ¿Por qué? Porque Trump se encontró con la realidad de Detroit, que era Detroit, lo que había sido el gran centro mundial de la producción automotriz, convertida en una ciudad vacía, muerta. ¿Por qué? Porque los grandes capitales, las grandes empresas norteamericanas se fueron al resto del mundo buscando mercados o buscando capacidad de producción de costos menores. En consecuencia, Estados Unidos, gran promotor de todo este sistema global que surgió después de la disolución de la Unión Soviética, este sistema ya no le convino. Esa es una de las razones principales por la cual hoy estamos con el sistema internacional en crisis. Segunda razón es que estamos frente a un cambio tecnológico de una envergadura inusitada. Hoy estamos ante la aparición de un paquete tecnológico que todavía no ha terminado de tomar forma, totalmente distinto del pasado. Como lo fue el de inicios de los 90, lo es el paquete tecnológico que tenemos hoy ante nosotros. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la aparición de nuevas formas y de nuevos instrumentos de comunicación. Se terminaron todos los instrumentos de comunicación del pasado. E incluso hoy Internet tiene los días contados. Ya se está trabajando y si no es por razones comerciales, el nuevo sistema que va a reemplazar a Internet todavía no está en el mercado. Estamos ante la aparición de un fenómeno económico muy particular, y es que los bienes esenciales a la producción de los instrumentos de las tecnologías predominantes se han convertido en quasi commodities. Es decir, un circuito integrado hoy es una quasi commodity. Tiene un valor marginal respecto del valor del producto en el cual se va a integrar. Esto ha traído un gran cambio, además, en las relaciones comerciales, porque alteró muchísimo la relación bilateral entre Estados Unidos y China. Y está además generando el conflicto futuro, que es el conflicto por la búsqueda y el predominio sobre la facilidad de manejo de las tierras raras, que es el instrumento esencial para poder producir estos circuitos integrados y los con los cuales estamos viendo funcionar estos aparatos con los cuales nos manejamos todos los días. Y hay además, por supuesto, la aparición de otros métodos de producción que van a tener un fuerte impacto, porque no lo están teniendo ya, sobre la producción industrial. Me refiero, por ejemplo, a la aparición de las impresoras 3D, que van a terminar con las producciones en serie para poner el acento en las producciones cada vez más individualizadas y ajustadas a las necesidades del consumidor. Y por encima de todo, tenemos la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es un conjunto de instrumentos. Es un conjunto de instrumentos que permiten acceder y manejar información a nivel muy elevado en términos de elementos de consumo, de elementos de tratamiento que no existieron en el pasado. Si ustedes me lo permiten, yo voy a decir que la inteligencia artificial es a la mente lo que el robot fue al brazo. El robot es un brazo. Es decir, el robot es un brazo más fuerte, más veloz, con mayor alcance, con mayor capacidad de giro. Eso es el robot en definitiva.
la inteligencia artificial va a ser para el cerebro exactamente la misma, va a tener para el cerebro la misma función que tuvo el robot para la mano o para la producción industrial. Entonces, todo esto nos está demostrando, por un lado, que el sistema anterior ya no alcanza, ya no funciona. Esas reglas globales son insuficientes. Permitieron el surgimiento de este nuevo mundo, de este nuevo paquete tecnológico, pero no son suficientes para administrar, asegurar su permanencia y su prolongación en el tiempo. ¿Hacen falta nuevas reglas? Bueno, dio la impresión que sí. Ahora, estas nuevas reglas todavía no las vemos, todavía no están, en parte porque no terminó el ajuste de los esquemas de poder a los cuales pertenecía el sistema anterior y tampoco terminó de emerger completamente este nuevo paquete tecnológico ante el que tenemos por delante. Ahora, mientras tanto, están surgiendo, yo diría, exigencias sociales, exigencias colectivas que reclaman de la existencia de un nuevo sistema. El primero, bueno, puede ser muy ingenuo si se quiere, pero es el miedo a la computadora Stanley Kubrick. Que la inteligencia artificial no se nos vaya de la mano. Está presente en la sociedad. No está concreto, no tiene una expresión determinada, pero está presente, por lo menos yo diría, en el imaginario colectivo. Segundo, bueno, las ansias del fisco por poder aprovecharse de digamos, del impacto fenomenal que tiene desde el punto económico la aparición de estas nuevas tecnologías. Y tercero, digamos, un tercer elemento que tampoco está muy concretado, muy claro en los números, pero que se siente colectivamente como una exacerbación de las desigualdades. Una exacerbación de las desigualdades que no tiene nada que ver con las desigualdades del pasado, porque no están originadas en la apropiación de la plusvalía, en la explotación del trabajador, etcétera, sino que son el producto del impacto enorme que tiene un simple invento tecnológico sobre el funcionamiento de la economía y las utilidades inmensas que esa tecnología puede generar. Entonces, estos tres factores están también contribuyendo, empujando a que podamos ir hacia un nuevo esquema. Manolo decía que la doctrina de ayer, estamos ante la contradicción de las doctrinas de ayer y las armas de mañana. Yo diría que estamos también en la contradicción entre el sistema de ayer y la tecnología de mañana. Ese es el gran dilema que tiene la sociedad global por delante. Y en lo que se refiere a la Argentina, prefiero hablar en una segunda instancia y terminarme mi mezcla de conceptos teóricos con su impacto sobre la realidad con estos conceptos. Muchas gracias. Es una buena dupla. De la filosofía, los fierros. Buena dupla. Vamos con Diego. Diego, por favor. Gracias, Fabián. Gracias, primero al Cali, Francisco, Lila, al embajador por convocarme. El embajador fue con mi antiguo mentor y a Manuel. Creo que vamos a bajar un poco. No estoy hubiera preferido hablar primero para tener la presión del nivel de la filosofía. Pero bueno, voy a tener el atrevimiento. Vamos que lo tuviste a Neistat en la UBA. Exacto. Recordar Neistat, profesor de filosofía. No vamos a hacer comentarios porque estamos siendo grabados. Uy, está importante. Pero bueno, voy a tomar el atrevimiento en este ámbito de hablar de política exterior. Primero quiero contextualizar un poco el título de la parte que me toca hablar, que habla un poco del fracaso de los sistemas globales. Yo creo que no sería tan categórico. Creo que no podemos todavía decir es un fracaso, hay una decadencia. Lo que sí son evidentes son los límites, que ante desafíos muy novedosos, muy complejos, que ocurren a varios niveles en la intersección de la economía, de la seguridad, y todo
como decían tanto Emanuel como Juan Carlos, agravado por la disrupción de la innovación tecnológica, que tiene una velocidad que el sistema no logra seguir. Voy a hacer una presentación muy breve que, en cuanto al abordaje, tiene tres partes. Una primera que va a ser una especie de diagnóstico. Voy a tratar de identificar, más que diagnóstico es muy pretencioso, pero identificar cuáles son causas, cuáles son manifestaciones, si hay alguna relación entre ellas. En segundo lugar, me quiero concentrar en cómo esta crisis impacta en la arquitectura de la gobernanza, en las instituciones, que ya un poco lo adelantó el embajador. Voy a hacer foco en el G20, que es donde tengo experiencia, porque la verdad es que no sería tan, no tendría el atrevimiento de hablar de otras que posiblemente toda esta sala sepa más que yo. Pero bueno, el G20 es la única mesa de élite, creo, posiblemente de la que participa Argentina. Es un poco la caja de resonancia de la geopolítica. Y de alguna manera funcionó, por lo menos hasta ahora, como comité ejecutivo de la economía mundial. Y a partir de esos dos puntos anteriores, me gustaría ver cómo esta transición, por ponerle algún nombre, impacta en las opciones de políticas públicas de la Argentina, sobre todo en política exterior. Y en esa tercera parte, obviamente, tengo más preguntas que respuestas, pero las quiero plantear. Entonces, para empezar el abordaje, yo diría, es el fin del orden que conocemos. O sea, es una fase dentro de un ciclo de expansión y contracción. Es un fenómeno inédito, no se vio antes. Lo que sí creo que se viene es que hay un reequilibrio entre fuerzas que tienden a la soberanía y fuerzas que tienden al establecimiento de reglas comunes. Y primero quiero hacer un paso atrás para no hacer una generalización excesiva sobre el multilateralismo, que es básico, pero creo que es útil para que no sea demasiado abstracto. Pero voy a decir algo que es para primer año de Relaciones Internacionales, pero me quiero arriesgar a decirlo. Yo tenemos tres tipos de cuestiones de políticas públicas. Las que se resuelven a nivel nacional, tenemos la seguridad social, la política fiscal, la educación, etc. Las que requieren algún tipo de coordinación internacional, comercio, migraciones, lucha contra la evasión impositiva, y las que verdaderamente se resuelven en forma colectiva globalmente, en general vinculadas con los bienes públicos globales, cambio climático, respuesta y preparación a las pandemias, la gobernanza del sistema financiero, aunque este es un tema que viene un poco más de arrastre, ¿no? Pero no es una distinción inocente, porque para mí uno de los grandes elementos de la crisis es una reacción contra la erosión de la soberanía y la autonomía y la eficacia de la acción estatal. Entonces, eso tiene distintos nombres. Ahora, uno es soberanismo, nuevo nacionalismo, populismo, pero creo que todos tienen la misma característica, que es una reacción en sentido contrario contra las fuerzas que llevaron al sistema multilateral como lo conocemos. Y esa discusión yo creo que apunta a recalibrar qué resortes de las políticas públicas se ponen en manos de instancias supranacionales. Entonces yo creo que va a haber un nuevo punto de equilibrio entre soberanía y reglas globales. Obviamente, voy a decir una verdad autoevidente, para Argentina un multilateralismo funcional es beneficioso, reduce asimetrías de poder mediante reglas, lo que ya conocemos. Creo que todos estamos de acuerdo en el interés sistémico de Argentina es preservar el sistema en la mayor medida de lo posible. Ahora, también quiero decir algo un poco polémico, pero el multilateralismo es un instrumento, no es un ideal. No es un principio moral absoluto, o no es un fin en sí mismo. No hay una virtud intrínseca en que nosotros tratemos los temas de nuestra agenda en forma multilateral.
Y ese multilateralismo hoy funciona distinto para distintos países. Para algunos es una protección, claramente, así como para algunos pensamos que es una protección, para otros es una limitación. Para países muy importantes hoy es una limitación. Y yo creo que esto es un poco el fondo de la cuestión que vemos ahora. Entonces, mi primera conclusión sería, no toda la agenda del multilateralismo es relevante para Argentina, que puede sonar un poco anatema a todo lo que dijimos durante muchos años, pero tenemos objetivos de política, tenemos instrumentos, algunos de esos instrumentos son multilaterales, pero no creo que amerite un blanket support incondicional a toda la agenda del multilateralismo. Y para ver eso, yo creo que hay tres criterios. Dos criterios me gustan y uno es nuevo, pero lo voy a exponer. El primero es claramente el impacto directo internacional. Ese creo que no tiene dudas. El segundo es qué capacidad tenemos como país de influir o de generar coaliciones en nuestros temas de interés. Y el tema nuevo, que no existía antes, es el costo de no participación. Que a mí no me gusta, yo soy partidario que nosotros tenemos que participar en todas las mesas posibles, en todas las mesas donde nos inviten, pero es una realidad de la política exterior de hoy. Y yo creo que es actual. Entonces, un criterio tiene que ser evaluar el costo de la retracción en algunos ámbitos multilaterales. Y un poco volviendo a lo que decía el embajador, creo que para ver dónde estamos es interesante contrastar esta situación con el momento de apogeo de la institucionalidad de lo que podemos llamar el orden liberal internacional, que fue en los 90, ¿no? Posiblemente desde el 91 al 2001, si tuviéramos que hacer exactamente. Y en ese momento de unipolaridad o hiperunipolaridad, había claramente un gran optimismo y una creencia de que mayor interdependencia económica, la expansión de la democracia, las instituciones del sistema multilateral, iban a dar lugar a un periodo prolongado de dos cosas muy importantes: estabilidad y prosperidad. Entonces, la interdependencia económica era una fuerza pacificadora. El fin de la historia, digamos, la democracia liberal y la economía de mercado como la forma final de la organización política y económica. Entonces, como mencionaba el embajador, la creación del OMC. Es importante ahí también la accesión de China, que traía aparejada una creencia en que iba a haber una convergencia. Y creo que en el fracaso de esa visión está un poco el germen de Trump y la competencia estratégica de las dos superpotencias. La UE, modelo de integración exitoso, que en el 99 reconocía a Turquía como candidato. Eso también me parece importante, porque era proyectar a la integración europea no solamente como un proceso exclusivamente occidental. Y después la incorporación de Rusia al G8, obviamente, hasta Crimea. Pero coincido también con Manuel, si lo tuviera que definir a trazos gruesos, estamos en una transición de un orden basado en reglas a uno en poder. A trazos muy gruesos. Una teoría que me parece interesante es, hay analistas que dicen que lo que está en crisis no es el multilateralismo en sí, sino la pretensión de universalidad del orden liberal de los 90. Y hace poco leía un libro que es una edición, en realidad, que se llama Competing Visions of the International Order, y expone las visiones de cada país. Y me parece que ya el título revela la raíz del problema: visiones en competencia al sistema internacional. Países que dicen, este es mi espacio vital, estos son mis intereses, y un sistema que hasta ahora, si no los armonizaba, al menos los contenía, y tiene dificultades crecientes para contener dentro de un mismo sistema esas visiones en competencia.
Estados Unidos, posiblemente el gran disruptor, no personalizarían Trump porque Biden no cambió las grandes líneas de la competencia con China. Pero yo creo que explicitó situaciones de free riding en el sistema internacional, en comercio, en los gastos de defensa, en propiedad intelectual, que eran situaciones que existían, eran preexistentes, pero que de alguna forma todavía eran funcionales al sistema. ¿A qué llevó? A mí me gustan las definiciones. El FMI define ahora que estamos en una etapa de fragmentación geoeconómica. Reversión de la integración impulsada por políticas. Policy driven, guiada por consideraciones estratégicas. Si vemos dónde está, si vemos un mapa de los desacuerdos de todos los temas mundiales, incluyen casi todo. Comercio, cadena de valor, tecnología, con la posibilidad de que surjan esferas separadas, cada una con sus propios estándares. Cambio climático, gobernanza global, este es un tema de arrastre en realidad. Desigualdad, migraciones, refugiados. Entonces, yo creo que posiblemente en el 90% del tablero de las cuestiones globales hay desacuerdos. Y eso hace que se empiece a discutir el multilateralismo. Pero yo creo que lo que se discute es quiénes contribuyen y qué obtienen. Porque hay una percepción de que distribuye los costos y los beneficios inequitativamente, hoy. En economía y comercio me parece interesante que es la erosión del principio que era rector de la globalización hasta ahora, que era el de la eficiencia. Entonces, todo el friendshoring de Estados Unidos, el self-reliance de China, el de-risking de Europa, todas implican distintas restricciones al comercio y las inversiones. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia económica, estamos en un orden subóptimo, porque tiene consideraciones de seguridad, de resiliencia de las cadenas de suministro, de geopolíticas, tecnológicas. Entonces, volviendo al título, el sistema fracasa o está en una decadencia. Yo creo que la efectividad va a depender siempre del interés subyacente de los países por prosperar. No es una narrativa, no es un ejercicio de persuasión. Nosotros a veces, me acuerdo en la época de los aranceles de Estados Unidos al aluminio y al acero, decíamos, o yo escuchaba, ¿no?, gente del gobierno nuestra decir, tus consumidores van a pagar más caro. Hablando de un ideal cuando otro país ya tomó una decisión de política pública. Entonces, no es algo que se pueda resolver a través de la persuasión sobre la deseabilidad de un sistema. No hay una recuperación del realismo, me parece. Después, en cuanto a los sistemas, cuando empiezan a verse amenazados, empiezan a haber también discusiones sobre mejoras relacionadas al diseño institucional. Entonces, esta semana de la COP, yo la gente que sabe mucho acá sobre COP, pero digo, las COP son un ejercicio muy raro. Ahora, ¿no? Las 3 COP de la Convención de Río, cuando uno las ve, los 15 días, ¿no? Cómo funcionan. Entonces, hay un grupo un grupo de expertos que está recomendando cómo deben ser las COP del futuro, si tienen que ser las tres convenciones juntas o no. Si tienen que llegar a acuerdos mediante el consenso o votación mayoritaria, pero para mí lo que está en discusión es más profundo, porque ahí se discute la ciencia, detrás de la COP se discute la conveniencia económica y se discute, si lo tuviera que llamar de alguna manera, la equidad intergeneracional. Se rediscute la equidad intergeneracional. Este mes también está el G20. Yo creo que tiene un problema de naturaleza un poco distinta, en el sentido que el G20 tiene problemas en encontrar una identidad, en darse una identidad cuando no hay una crisis. Fue un mecanismo
presidencial muy eficaz, tanto en el 99 como en el 2008, pero tiene lo que cualquier sistema tiene en tiempos de normalidad, que tiende a expandir su agenda hay 200 reuniones anuales, 2 canales, no lo quiero aburrir con temas técnicos, pero el canal de Sherpa tiene 15 grupos de trabajo, el de Finanzas 7, 3 task forces. Lila conoce el mecanismo muy bien, y es una progresión hacia un resultado. Es una negociación de un texto, en realidad, que es el outcome de las cumbres. Esa progresión, muchos ya deben estar muy finalizados, empieza con reuniones ministeriales, los resultados de esas reuniones ministeriales dan lugar a building blocks que la presidencia circula, y eso va, después de varias rondas de negociación, termina en una declaración que refleja el mínimo común denominador de el apetito por la cooperación internacional, si lo tuviera que definir. Trump en el 2016 creo que fue muy exitoso en cambiar el lenguaje histórico, un poco por lo que decía el embajador, sobre todo en la economía. Entonces, conceptos nuevos como comercio free and fair, no era más libre comercio, comercio libre y justo, medidas no económicas, campo nivelado. En un momento se abandonó el compromiso de combatir el proteccionismo porque estaba de alguna forma equilibrado con el reconocimiento a medidas legítimas de defensa comercial. Y va a tener una cumbre a fines de este mes, donde hay muchos problemas bilaterales entre Estados Unidos y Sudáfrica, que tiene la presidencia rotativa este año. Pero bueno, en general, un proceso hacia la irrelevancia, creo yo. Había gente acá que decía, hay 4 presidencias del sur global desde el 2022. Indonesia, India, Brasil, Sudáfrica, eso va a ser muy beneficioso para instalar una agenda G7. Yo creo que eso adolecía de algo básico, que es entender que la eficacia de estos mecanismos es una verdad muy incómoda, pero es una verdad en última instancia, depende del compromiso sostenido de las potencias. Entonces, podemos tirar de ese sesgo, pero llega un momento que esos 2 ejes entre ambición y consenso no se van a juntar, y es lo que está pasando. Entonces el presidente de Estados Unidos no va, el presidente de Argentina no va, y bueno, el año que viene empieza un nuevo ciclo porque se cumplen las presidencias de los 20 y veremos cómo se inicia. Personalmente creo que si el precio que tenemos que pagar, porque Argentina tiene un interés sistémico en preservarlo, creo yo, porque es la única mesa de élite en la que estamos sentados. Si el precio a pagar es reformar la gobernanza, creo que los países tienen que estar dispuestos a pagarlo. Y para terminar, lo que me lleva un poco a Argentina. En esta emergencia de potencias intermedias, potencias medias, ¿cómo le decían? Potencias medias. Son países que son, en general, creo yo, referencias regionales, que tienen liderazgos fuertes, que son autocracias, pero algunas son democráticas. Son autocracias porque tienen liderazgo fuerte, que tienen coaliciones que no son excluyentes, que no ven a la competencia entre las potencias como un juego de suma cero, y que creen en una frase que a mí me gusta, que dice el canciller de Singapur, que es círculo superpuesto de amigos. No nos hagan elegir. Nosotros tenemos círculos superpuestos de amigos por temas. El fondo hace poco hizo un trabajo muy bueno modelizando cómo los vínculos entre China y Estados Unidos estaban siendo reemplazados por lo que llaman países conectores, que actuando por su propio interés funcionan como amortiguadores del decoupling. Esto es muy técnico, pero bueno, en general los países conectores justamente coinciden con las potencias medias. Nosotros obviamente tenemos limitaciones que todos conocemos. El que tuvimos hasta ahora es que un país
en permanente crisis financiera es muy difícil tener política exterior, porque la política exterior está como secuestrada por una agenda de corto plazo. Si nosotros superamos la inestabilidad macro, todavía tenemos un problema de, creo yo, definir un proyecto estratégico de país de mediano plazo que supere un poco la polarización, o que diga, bueno, esta masa crítica de acuerdos es la que va a seguir por 10, 15, 20 años. Otra es que no sabemos qué hacer con el Mercosur. Pero sí creo, a pesar de esa limitación, que nosotros tenemos que tener aspiraciones de potencia media. O sea, Argentina es un país que tiene que posicionarse como una potencia media. No podemos aceptar nada menos que eso, creo yo. Tenemos peso político indiscutible en la región, tenemos un liderazgo diplomático histórico, la tradición de una política exterior autónoma, normativa también, que participó en la creación de reglas. Tenemos capacidad de construcción de coaliciones, desde no sé, el grupo Cairns hasta... Somos miembros del G20, que todavía es el Comité Ejecutivo Mundial. Ahora, para ir terminando, esos atributos por sí solos no nos van a asegurar que seamos un actor relevante. Yo creo que ahí, retomando un poco lo que dijo el embajador, tenemos que discutir dónde nos encuentran temas como la inteligencia artificial, los renovables, la industria nuclear, la industria aeroespacial, los minerales críticos, la logística inteligente, las cadenas de suministro, todo el ecosistema digital y la economía del conocimiento, la infraestructura de salud y la movilidad, que son los temas que están discutiendo los países importantes, sistémicamente importantes. Tenemos que ver cómo partimos en esa regulación, dónde nos hacemos indispensables, en qué lugar de la cadena de suministros, de qué temas, para tener un lugar en esa mesa. Argentina es un país que tiene tradicionalmente liderazgo en temas blandos. Argentina reconocida mundialmente no quiero nombrar porque va a ser como extremadamente polémico, pero yo creo que la capacidad de influencia hoy en el mundo es sectorial y es funcional. Entonces, nosotros tenemos atributos de potencia media, pero los tenemos que traducir en capacidades funcionales. Tenemos que participar en la agenda de esos temas. Tenemos que ver con quién nos aliamos. Entonces, yo creo que una enseñanza de este mundo de hoy es la influencia hoy se construye sector por sector. El mapa es mucho más complejo. Tenemos minilaterales, plurilaterales, coaliciones flexibles por temas, países que tienen alianzas específicas de determinados temas con países que son competidores entre sí. Entonces, ¿dónde podemos participar? ¿Dónde podemos liderar? Pero tenemos que tener una influencia funcional, para mí. Y después, para terminar, quiero decir acá en el CARI, que en países polarizados, como el nuestro, decisiones estratégicas de política exterior, que van a exceder los plazos de los mandatos y van a exceder los ciclos electorales, es importante escuchar a la burocracia profesional, porque es la que te va a dar los riesgos, los costos y los beneficios cuando nos estemos acercando a alguno de esos márgenes. Y aparte, obviamente, es una inversión muy grande del Estado en capital humano. Y un atributo también creo que de una potencia media es la consistencia a lo largo del tiempo. Entonces no se puede ejercer influencia sin capacidades internas. Y dentro de esas capacidades internas, creo que el servicio exterior es posiblemente la más importante cuando hablamos de la inserción argentina en el mundo de hoy. Con eso cierro mi intervención. Muchas gracias. Buen ejemplo de la formación de la UBA, de quedar bien a todos los profesores.
Tenemos espacio para algunas preguntas. Les pido que sean preguntas. Si hay comentario, lo pueden hacer después bilateralmente con los expositores, vía chat, vía teléfono, vía email. Preguntas concretas, identifiquen a quién quieren preguntar y tenemos para 3 preguntitas. Acá hay 2 y allá tenemos una más. Sí. Y con relación al último expositor, muchas gracias por la referencia que ha hecho al Servicio Exterior de la Nación, en el cual varios de los que están acá son colegas y partidos. En cuanto a poder llegar a esa aspiración de potencia media, y coincido en cuanto a los assets que tiene Argentina, muchos de los cuales a los cuales nos hemos asomado, los tenemos a disposición. ¿No cree usted que sería necesario, a fin de que, estando enmarcado constitucionalmente nuestro país en cuanto al poder, los mandatos establecidos, deba superarse la antinomia casi hegemónica en lo cual está dividido la dirigencia política, a fin que una elección no signifique ir a un vacío, ir al abismo, y pueda entonces sostenerse en búsqueda de ese objetivo de ser una potencia media y sea percibida como tal y creíble, confiable? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Yo no tengo una respuesta, tengo una percepción. Yo creo que vamos, a medida que la economía quizás es muy economicista la respuesta, pero yo creo que hay sectores cuyo desarrollo van a hacer que haya acuerdos mínimos. Y creo, lo voy a tratar de decir de una manera elegante y no personalizar, creo que a nivel de la política interna, una expresión que está en contra de las industrias extractivas, que está en contra de la minería, hipotéticamente, ¿no? Que está en contra del fracking, que está en contra de los hidrocarburos, que no puede explicitar un modelo alternativo, yo creo que es muy difícil. Pero ¿cómo Argentina va a generar valor? Creo que la propia dinámica del desarrollo de esos sectores va a hacer que esas expresiones, que no son de un partido, digo, en general, esas expresiones ideológicas, terminen siendo minoritarias. Yo creo que es por ahí. Después no tengo una respuesta institucional con respecto a cómo, creo que es un tema de la política, pero mi percepción es, creo que la economía va a ser, porque hay interés de los gobernadores, que el desarrollo de esos sectores en Argentina va a generar un mínimo de acuerdo, al menos sobre el rumbo. No sé si sobre los instrumentos específicos, pero al menos sobre el rumbo. Y yo creo que también no es nada que no hayan hecho el 90% de los países. También no debería ser una montaña imposible. Son de la provincia los recursos. Eso es muy importante. Exacto. Son de las provincias. Tenemos una pregunta, después vamos a Muchas ver. gracias. Tenemos una ahí en la LES, Estefano. No, empezamos a... Ah, ok, los escuchamos. Mónica. Mónica. Mónica es la esposa de... Pilo, supongo que Pilo. Está camuflado atrás de... Adelante, Pilo. Ten apagado el micrófono. El micrófono, Pilo. No, decía que estaba por ir a buscar a mi mujer, que es más corta y más precisa que yo, pero bueno. La llamé y se ve que no regresó a casa todavía. No, primero que nada, esto no es pregunta, pero enseguida va a abrir la pregunta y ni siquiera es comentario. La verdad que quedo con una deuda infinita con los que organizaron la reunión y con las 3 exposiciones. No es común con las cosas que yo trabajo y pienso
no saber a quién agradecerle de los tres por todas las cosas de hoy y por haber sido presidente del CARI, miembro 40 años. Se imaginan que he escuchado grandes y participado en grandes reuniones, pero la verdad, felicitaciones. Segundo, un solo punto de los muchos que tendría en mente. Esta estrategia de Trump, se mencionó Detroit, que claro que es un impacto político y un desafío, junto con este traslado desde los bienes, digamos, desde los productos a todo lo que son los servicios y lo agregado después de la inteligencia artificial. ¿Es una estrategia plausible de desarticular lo que no me sirve para fortalecerse en lo nuevo o porque cree que tiene que volver al pasado o porque cree que solo desarmándolo puede fortalecerse con lo nuevo para volver a tener el poder que tenía? ¿Para quién es Vilo la pregunta? Duda abierta. Y no sé, para todos, pero quizás Sánchez Arnau, que se metió un poco bastante en este tema, porque filosóficamente va a ser muy largo también. Ahí va Juan Carlos. La tercera acción que ha dado se trata de desarmar lo que ya no le sirve para poder reencontrar el poder y la capacidad de crecimiento que tenía antes. Ese es un poco ahora, ¿qué es lo que veamos? Cómo se mantiene en el tiempo la estrategia. Pero me parece que en el caso de Estados Unidos, la respuesta es la que acabo de dar. Si me permitís, Fabián, quiero hacer un comentario más, porque de los muchos conceptos que volcó Diego, hay algo que para mí es esencial, y es que, y en lo que acaba de decir Pilo, yo creo que está a base de lo que voy a decir. Es esencial que en la Argentina haya un pensamiento global estratégico. Hoy no lo hay. No hay ningún centro académico o de otro tipo donde ese pensamiento exista. Yo por lo menos no lo conozco. Es decir, estamos manejándonos con la inercia habitual. Somos tomadores de acontecimientos o de procesos. Así como somos tomadores de precios, somos tomadores de acontecimientos y de procesos. No tenemos capacidad de generación, como pedía Diego, de estrategias frente a problemas específicos, incluso frente a la situación global, porque creo que no hay ámbitos de reflexión, o por lo menos ámbitos de reflexión con capacidad de incidencia o de peso sobre los centros de decisión político. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Tenemos espacio para dos preguntas más. El embajador y vos. Gracias, Fabián. Mira, Juan Carlos, coincido plenamente, me has leído el pensamiento. Y no quiero faltar respeto a que los expositores que han hecho una brillante presentación, que no tengo nada que objetar, pero diría, y trato de atenerme a lo que dijiste para llegar a la pregunta, es que estamos mirando, yo sumiría, estamos mirando, observando el desarrollo de los paradigmas futuros en base a valores del pasado. Eso es muy serio. Y ahí viene, no hemos hablado del poder de las empresas multinacionales, que realmente en situación de paz superan a los estados. Ha habido problemas con la desarrollo de inteligencia artificial en la Unión Europea, en Estados Unidos, que han pedido que no se autorregule Trump en tanto que la Europea sí quería. Pero salvo una catástrofe o un enfrentamiento militar, hemos vuelto antes de la Primera Guerra Mundial, la conquista de territorios, etc. Y ahí, entonces, sucede que el poder, salvo que se llegue al uso del poder militar o que haya una catástrofe mundial, la situación
no veo que la soberanía de los estados vaya a tener mayor incidencia. Y desde ese punto de vista, creo que ahí me dirijo a lo que mencionaba Juan Carlos y a todos ustedes, es que tal vez el centro, por más que suene curioso, podría ser el CARI. El CARI actúa en reacción a una realidad internacional que la vemos nosotros, pero no la ve el país. Y lo que está pidiendo Juan Carlos es que la vea el país. Debería haber de alguna manera un lugar de encuentro acá, donde lo que se ha discutido sea mirando la situación interna y viendo cómo se puede eso llegar a mejorar. Porque la idea la idea de gobernanza es la idea del sometimiento. Yo creo que es muy difícil que vayamos a llegar a una gobernanza, salvo una tragedia o una cuestión de uso moderno militar. Pero creo que acá el CARI puede tener una función de cumplir en lo que está diciendo Juan Carlos, y que ustedes lo han dicho, desde la perspectiva de lo internacional. Gracias. ¿Querés comentar algo, Juan Carlos? No, está bien. Manolo, ¿querés comentar algo? Sí, el gobierno de Rajoy en España editó, en realidad el Cano, editó un libro sobre consenso de política exterior española. La lista de las entidades consultadas era importantísima, o sea, era larguísima. Ahí estaba toda España. Entonces yo escribí unas 30 y tantas páginas sobre ese tema, que amablemente distribuí entre mis compañeros para que ninguno la leyera. Y le mandé una copia a Rodríguez Llavarini. Rodríguez Llavarini pasaron 10 días, 15 días. Yo lo llamé a la secretaria, dígale por favor que ya no hace falta que me responda, que ya entendí. Le ahorro el trabajo de andar subrayando algún párrafo. Dice, no, justamente de ninguna manera el doctor Alberto quería que usted viniera tal día. Entonces vine. Efectivamente lo había leído, estaba todo subrayado. Y me dice, bueno, ¿y esto qué? Le digo, mire, España es un país tan dividido como la Argentina o más. Y si el Real Instituto Elcano puede hacer esto, el CARI también lo puede hacer. Hacer un relevamiento de todos los centros de pensamiento en el país, procurar alcanzarlos y hacer este trabajo que está prácticamente ya mapeado por la experiencia española. En una palabra le dije, hay que salir de la línea del área de confort. Le di una gran idea porque él decidió quedarse en el área de confort. Entonces, juntó a un grupo de gente, unos representantes de Scioli, que cuando llegó la hora dijo que él no era representante de Scioli, otro que era del PRO, pero había otro del PRO que entonces no había dos PRO. En suma, el grupo sigue trabajando todavía, el grupo Consenso, creo. Y algunos de sus miembros me han pedido si no le puedo dar el papelito para que él se luzca. Creo que efectivamente, lo que me dijo a partir de ahí es muy difícil el consenso en la Argentina, es muy difícil, no hay autoridad para el consenso, las diferencias son muy grandes, dependemos del gobierno y de los fondos. Y bueno, entonces yo pensé que había escrito 33 páginas al puro Pepe. Entonces me volví a casa victorioso. Bueno, podemos hacer la revisión, Manuel. Vamos a revisar. La última. Bueno, gracias. La verdad, primero lo voy a saludar a Pilo. El otro día te estuve buscando en Mendoza, Pilo, porque me dijiste que llamara para comer un asado, pero no me dio el tiempo.
y volví anoche de Mendoza. Pero primero voy a agradecer a la invitación por haber estado, para estar en este importantísimo encuentro de mentes que son realmente esclarecedoras para los que hemos estado muchos años en la diplomacia, y ver que todavía podemos seguir defendiendo ideas, y si pueden ser en conjunto acá en el CARI, mejor. A mí me tocó 6 años como embajador en la India entre el 1998 y 2004. Ahí apareció el BRICS, en donde ingresó la India por derecho, a pesar de que tenía y sigue teniendo gran dependencia de Rusia en materia de armamentos, eso lo sabe Fabián, pero y además fue en esa durante mi gestión un año muy difícil y fueron 6 años sumamente difíciles para nuestro país. Yo en ese momento me pareció que la Argentina con el BRICS no andaba el tema. Pero quería saber qué piensa Juan Carlos Sánchez Arnau, porque creo que debes tener una opinión que puede ser similar, pero lo que pasa es que cambió mucho el BRICS. Y cada vez que se sumaban nuevos integrantes, me da la impresión de que la Argentina se ponía cada vez más lejos de esta institución. Me gustaría saber qué opina Juan Carlos. Carlos. Bueno, gracias. No sé por qué me dije. ¿Podría agregar un puntito a esa pregunta? Por favor, es una grosería, pero me parece importante. Vamos, ¿Me Pino. permitís? Vamos, No es Pino. que me sienta como expresidente con derechos No, adicionales. esta vez pregunta Mónica, así que está todo bien. Bueno, no, muy concreto. Yo tenía notado algo justamente que era el que Trump no vaya a Sudáfrica. ¿Es un tema de que prefiere recibirlos después de Estados Unidos o es una tendencia? Y si es una tendencia, dado que hay contradicciones y en los BRICS a lo mejor hay menos, ¿qué puede pasar? ¿Puede fortalecer al BRICS esta actitud de Trump de irse? Bueno, yo creo que No de irse de los BRICS, sino en la práctica, tampoco va Xi Jinping, pero en la práctica decir, bueno, no es el lugar, no me interesa, ¿no? No, yo creo que está en consonancia con lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Debilitar lo existente para poder hacerse fuerte la creación de un nuevo esquema. Bilateral. Sobre todo a partir del bilateralismo. No, pero yo creo que también Estados Unidos va a buscar, es inevitable, algún mecanismo global donde pueda marcar las tendencias de la distribución del poder futuro. Pero yendo a tu pregunta concreta, BRICS, Argentina y BRICS. Yo vi el G77, vi el CELA, vi el grupo de los 15, vi el grupo de los no alineados, vi tantos grupos semejantes a este que todos terminaron o en yo diría, en la irrelevancia o que permanecieron en el tiempo, que se aplican algunas de las leyes de Parkinson, ¿no? Es decir, esto siguen indefinidamente, no desaparecen. Me pasaba, me encontré con que el CELA todavía existe, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque hay algún país que todavía sigue poniendo unos pesos, o que existe la CEPAL, que se ha convertido en un organismo totalmente irrelevante desde el punto de vista de generación de ideas, que para ello fue creado por don Raúl Previs, por los que lo acompañaron. Entonces, a tu pregunta, bueno, por un lado yo tomo en cuenta lo que dijo Diego, el costo de no estar hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿de eso va a salir algo concreto respecto al futuro? Que yo soy realmente muy escéptico. Y yo creo que el G20, que con todo el poder que hay adentro, está demostrando la dificultad que hay en este tipo de instrumentos para crear algo realmente con capacidad de transformación de la realidad. 40 grupos de trabajo, la mayor parte de ellos irrelevantes, que siguen una mecánica
que los eterniza, pero nada más. Yo hice la pregunta casualmente porque durante todo lo que vos dijiste, la única palabra que yo saqué como conclusión es realismo. Por eso. Bueno, muy bien. Hemos completado este excelente evento. Le agradecemos a Lila. ¿Dónde está Lila? Así que creo que el CARI fue creado por Carlos Muñiz para buscar estos espacios de consenso y de diálogo. Esperemos que el año que viene, que es un año no electoral, o sea, en los años pares, supuestamente uno puede hablar un poquito más, con menos carga política e ideológica partisana, el CARI pueda volver a rearmar esto y le vamos a pedir a Manuel la versión 2.0 del paper. Un abrazo y saludos.